Qué bueno. Hoy estamos aquí en la serie Destituidos de su Gloria y como subtema hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado oculto, primera parte. El subtema se llama Las consecuencias del pecado oculto. Esta es la primera parte. Y vamos al libro de Mateo, el capítulo 15, verso 18, por favor. Vamos allá. En el verso 18, aquí vemos lo que el Señor, ¿verdad? Notamos de que la palabra, a manera de manera básica sabemos que nadie conoce el corazón, nadie ve lo que hay en el corazón de nadie, pero el fruto, ¿verdad?, del corazón sí podemos evidenciarlo por el fruto. Por ejemplo, si imaginamos que el corazón es un cofre, ¿verdad? ¿Y qué se pone dentro de un cofre? Bueno, entendemos que allí ponemos las pertenencias de valor, ¿verdad? Lo que tiene valor. Entonces, cuando usted guarda allí lo que tiene valor, cuando usted abre ese cofre y va a sacar algo, lógicamente, ¿verdad?, va a sacar lo que tiene allí. O imaginemos, ¿verdad?, el corazón, así como la Biblia lo hace, que el corazón es un cofre, que solamente podemos sacar de allí lo que hemos depositado allí, ¿verdad? Se entiende básicamente de que lo que ponemos en el cofre, eso vamos a sacar del cofre. En esta parte que el Señor está ilustrando, vemos como los fariseos confrontan a los discípulos por no lavarse las manos y confrontan, ¿verdad?, al Señor con esto, porque los fariseos se enfocaban en lo externo y no en lo interno. Hay actitudes externas que cubren las faltas internas, pero un corazón puro evidencia en lo externo lo que hay en el corazón, y ese es el fruto que el Señor aquí habla. Y en el 18 dice, porque de la boca sale, ¿verdad? Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, lo que usted habla es lo que está depositado en su corazón. Dice, y esto contamina al hombre. Aquí la contaminación es que, ¿verdad?, el hombre se contamina, se llena de pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos la potestad de abrir y cerrar la tapa o la puerta, podemos decir, de este cofre, ¿verdad? Lo que usted permite entrar por sus ojos, por sus oídos, ¿verdad? Y por su nariz también, ¿verdad? La nariz, se preguntaría usted, ¿cómo se recibe por la nariz información? Imaginemos que alguien huela mal y se le para a su lado y usted tenga una mala impresión de esta persona y digamos que usted, ¿verdad?, lo tome a mal, ¿verdad?, no lo tome de manera cristiana, ya usted tiene una mala imagen de esta persona. Notamos que por la nariz también viene una información. Entonces, por lo tal, todo lo que recibimos mediante los ojos, los oídos y la nariz también, es información que va a la mente y luego permitimos entrar al corazón. Ahora, la mente está allí para analizar o discernir todas las cosas antes de bajarla al corazón, que viene siendo el cofre. Y vemos el verso 19 de Mateo 15 que dice, porque del corazón salen, ahí está la palabra, de allí del corazón, del cofre salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El 20 dice, estas cosas son, estas actitudes del corazón son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entendiendo que sí podemos ser contaminados por una enfermedad, pero la palabra contaminar se refiere al espíritu, al pecado, ¿verdad?, a la vida espiritual. Esta palabra contaminar es del griego koinó, ¿verdad?, que significa inmundo. También significa profanar. Inmundo es algo que Dios desecha, ¿verdad?, algo que es lleno de pecado, o cuando actuamos impíamente desde el corazón o de manera natural por el pecado, actuamos conforme a él, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es como andar sin ley, pero también tenemos la palabra profanar, y esta palabra se utiliza mayormente refiriéndose al templo. La palabra profanar es violar, es cuando se rompe o se viola una ley.
Entonces, cuando en el templo, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, las cosas no se hacían conforme a Dios, era profanación. Cuando no se hacían, por ejemplo, cuando se sacrificaba un animal y el animal no estaba puro, ¿verdad? Era profanar y no venía el perdón de Dios, y eso significa aquí la palabra profanar. El corazón, notamos que, como explicábamos, siendo un cofre, ¿verdad? Y tenemos las entradas que vienen formando los 5 sentidos, pero por 3 sentidos recibimos información y por 2 sentidos sacamos información. Bueno, por los 3 primeros son el ver, el oír y el oler, recibimos información a la mente y luego al corazón. Pero luego con las manos y la lengua es como sacamos lo que hay allí en el cofre o como información. Entonces lo que hacemos y hablamos sale del cofre. Por eso es que la palabra nos dice claramente que tenemos que ser llenos del Espíritu o llenos de la palabra, llenar el cofre de la palabra para cuando tomemos de allí información para compartir, hablar, hacer, venga de Dios todo lo que hablemos y hagamos. Más adelante yo quiero aquí enfatizar 3 puntos en la Biblia, ilustrando aquí lo que es el corazón, ¿verdad? Lo que permitimos entrar, cómo manejamos nuestro corazón. Y recuérdense que el corazón también lo podemos identificar como la voluntad de la persona, porque el corazón a manera de puerta la abrimos o la cerramos, ¿verdad? No sé si recuerdan el verso que dice que si nuestros ojos están llenos de luz, nuestra persona, nuestro ser completo está en luz. Pero si nuestro ojo está en tiniebla, nuestro cuerpo entero está en tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que entra por los ojos o por los oídos es exactamente lo que contamina al cristiano. La historia de Caín y Abel ya la conocemos cuando el Señor demandó de la ofrenda, ¿verdad? O sea, del sacrificio que le iban a hacer. Y aquí vemos que Caín, ¿verdad? Siendo el primogénito en este caso, hizo como él quiso, desobedeció. Pero Abel obedeció y trajo la ofrenda a Dios conforme a la orden que le dio a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, ¿verdad? Se cubrieron ellos a su manera, en su idea, no como Dios mandaba, se taparon con hojas. Pero Dios dijo, no. Cuando hay un pecado contra mí, una ofensa, una transgresión, tiene que haber sacrificio, derramamiento de sangre y también fuego en este caso, para poder, que es lo que simboliza en Isaías 6, cuando vino el ángel y limpió los labios de Isaías. Entonces ya había una orden con este sacrificio desde el principio, desde Génesis. Y vemos que aquí Caín desobedeció, y fíjense cómo una desobediencia conlleva a culpar a Dios o a seguir en esa línea, y si no ponemos un pare, ¿verdad?, de arrepentimiento, nos puede llevar a la dureza de corazón. Miren lo que dice Génesis 4:7. Aquí el Señor hablando con Caín después que se enojó. O sea, le preguntó, ¿por qué se ensaña tu rostro? Fíjense que por el rostro el Señor nos muestra, ¿verdad?, que Él evidenció lo que había en el corazón de Caín como lo haríamos nosotros para nuestra enseñanza. Porque Dios ve todo, pero nosotros no. Pero Dios nos deja una enseñanza que por el rostro, la impresión o la expresión, podemos decir, se dio cuenta Dios de que estaba enojado, como podemos nosotros hablar con alguien y compartirle o hablarle, y luego esa persona por el rostro te dice si le agradó o no. Aquí vemos que el Señor le dice, si bien hicieres, luego de enojarse, le dice el Señor, ¿no serás enaltecido? O sea, aquí la palabra enaltecido quiere decir, no serás bendecido y perdonado por mí si te arrepientes, ¿verdad? Y comenzar de cero y corregir lo que hiciste mal. Dice, y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está allí esperando. Ahora, ¿qué quiere decir si no hicieres bien? Aquí si no hicieres bien, está hablando si no escogieres hacer el bien y escogieres hacer el mal, ya el pecado está allí, a la puerta, disponible. ¿Por qué? Porque estaba en una condición caída, pero tenía doble elección, podía escoger hacer el bien como lo hizo Abel. Dice, con todo esto a ti te será tu deseo, o sea, tú decides hacer el bien o hacer el mal, o sea, Dios no lo puede obligar, pero sí lo aconseja, sí Dios nos aconseja. Dice, y tú te enseñorearás de él, o sea, tú puedes dominar ese pecado, puedes dominar eso, puedes controlar, no hacer lo incorrecto. Pero aquí el énfasis es que vemos que el pecado está a la puerta, el pecado está a la boca
por así decir, del cofre para abrir el cofre y permitirlo o no. O podemos cerrar la tapa del cofre o la puerta y no permitir que entre. Una vez entró el pecado en el corazón, la voluntad del corazón va a ser pecado. Por eso es que no pecamos en el hecho, sino en el momento que permitimos que el pecado entre en nosotros. Eso es lo que nos destituye de la gloria de Dios, el permitir el pecado en el corazón. Ahora, en Juan 13:27 tenemos otra historia. Acabamos de ver un ejemplo con Caín. En este caso vamos a ver la de Judas, ¿verdad? Que Judas viene siendo del linaje de Caín en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? Porque el Señor le llamó hijo del diablo, aunque siempre el Señor venía con un mensaje de arrepentimiento para todo el mundo. O sea, el Señor no quería que Judas se perdiera, simplemente por no obedecer fue el instrumento que el Señor usó para ir a la cruz, ¿verdad? La palabra dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Aquí en Juan 13:27, aquí el Señor está a la mesa con todos los discípulos y está evidenciando a Judas directamente, aunque los demás no sabían, y le dice, y después del bocado, verso 27, Satanás entró en él. Fíjense que entró, aquí entró es simbolizando una puerta, ¿verdad? ¿Cómo entró Satanás? Bueno, él permitió, lo vamos a ver en otros versos, que uno permite dejar entrar a Satanás o no, uno lo detiene o no. Luego dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué quiere decir? Una vez el pecado entró en el corazón, no hay manera de salir de allí. ¿Por qué? Porque acuérdense, la actitud, el arrepentimiento tiene un límite hasta que el pecado está en el corazón, antes del hecho. Y una vez entró, conociendo la palabra, por eso es que tenemos que estar llenos de ella, entendemos que la palabra dice lo contrario a lo que Satanás pone en el corazón o lo que permitimos como pecadores. Entonces allí está la decisión de dejar entrar al corazón. Aquí entrar simboliza dominar la voluntad del ser o de la persona. Cuando aquí dice Satanás entró en él, quiere decir que ya tomó control. Es como cuando una persona, ¿verdad? Imagínense en películas, cuando los aviones son secuestrados, están batallando y peleando, pero todo el fin de la pelea dentro del avión es que los malhechores quieren ir a la cabina para tomar el dominio del avión. Una vez ellos se sientan en el guía, ellos tienen el curso de ese avión, ellos deciden a dónde manejarlo, ya perdieron el control, los pilotos. Entonces imagínense, esa cabina es nuestro corazón. Una vez Satanás entra, perdemos ya el control de nuestra vida, de nuestra decisión. ¿Por qué? Porque Satanás, le permitimos tomar el dominio a Satanás de nuestro corazón. Otra historia similar es la de Ananías y Zafira. En este caso nos enfocaremos en Ananías. Esto se encuentra en el libro de los Hechos 5:3, lo pueden estudiar en sus casas para que vean la historia completa, pero aquí solamente vamos a leer del verso 3 al 5. Aquí vemos que en el verso 3, Pedro hablando a Ananías, y van a ver el mismo contexto, la misma, cómo se ve como un paralelo, podemos decir, o sea, van de la mano los textos que leímos de Génesis anteriormente, Génesis 4:7, Juan 13:27, y ahora estamos leyendo Hechos 5:3. Y aquí vemos la parte donde Pedro habla. Hechos 5:3, acompáñenme allá. En el verso 3, ahí vemos, Pedro le dice a Ananías, dice, y dijo Pedro, Ananías, fíjense lo que dice a continuación, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora fíjense el mismo paralelo que tenemos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahora, aquí parece como que si Satanás predominó a Ananías, pero van a ver que no, van a ver que fue una oferta de Satanás y Ananías permitió. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, no era tuya, y venida no estaba en tu poder, y vendida la heredad no estaba en tu poder, o sea, tú tenías control de eso. ¿Por qué? Aquí viene la parte de lo que Ananías permitió. Van a ver que no fue Satanás, que fue Ananías. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
Aquí la palabra ¿por qué pusiste? Quiere decir ¿por qué permitiste entrar a Satanás en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Para los que reprenden al diablo, que el diablo me hizo pecar o me hizo hacer esto, por esa razón en el juicio no habrá una culpa a Satanás por nuestros pecados, sino que cada cual dará cuenta a Dios por lo que hace, sea bueno o sea malo. Aquí la pregunta de Pedro es ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y más adelante dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el 5 viene el juicio de Dios, porque ya había cometido un pecado contra el Espíritu de Dios, que es la parte donde cae la muerte del cristiano, cuando ya le habla mentira al Espíritu. Le voy a explicar algo. Cuando una gente le habla del Evangelio, usted lo rechaza, usted le queda la oportunidad todavía de salvación. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón y te evidencia, y tú sabes en tu interior que necesitas arrepentirte y no lo haces, ahí cae una muerte espiritual. Romanos 1 dice que es una separación, donde Dios lo entrega a un corazón, una alma y una mente reprobada, y es allí donde no hay manera de convencer a esa persona. Y aquí dice el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. El verso dice, y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Esa parte notamos de que nosotros permitimos el pecado en nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto que hemos estado viendo al inicio, lo que es el cofre, el corazón, ¿verdad? Trae lo que se llama un hábito desde la niñez, donde traemos costumbres desde pequeños, por abuso, por un sinnúmero de cosas que lo vamos a ver a continuación, y es lo que nos conlleva a esa actitud. Ahora, fíjense que todo el pecado y lo habitual que en nosotros se arraigó vino desde la niñez. Por eso es que el Señor nos dice, tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo somos niños espirituales para comenzar desde cero a renovar nuestra mente de cómo pensar. Y una vez la palabra abunda y permanece en nosotros, los hábitos comienzan a cambiar y somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, esa palabra en Cristo está hablando, caminando en la palabra, nueva criatura es. No es que automáticamente usted cree en Dios, es una nueva criatura, no. El que está en Cristo está caminando en la nueva criatura. Ahora, hoy vamos a hablar de 9 ataduras emocionales causadas por pecados ocultos. Ahora, recuérdense, el subtema es la consecuencia de los pecados ocultos. Ahora, los pecados ocultos son imposibles de ver, pero las evidencias y las emociones traen a la luz esos pecados ocultos. ¿De dónde vienen? Vamos a ver los frutos, nos vamos a enfocar en los frutos, que son las emociones. Nuestras emociones son los frutos de lo que tenemos en el corazón, y allí vamos a ver. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos 12 y vamos a leer el verso 1, si me acompaña ya. Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, verso 1. Están ahí, ¿verdad? Bueno, el verso 1, fíjense que comienza diciendo este verso, por tanto, ¿qué es por tanto? Bueno, por tanto es una continuación de una narración que viene posteriormente, o sea, anteriormente hacia lo posterior, o sea, se está hablando del capítulo 11, y luego el 12 comienza diciendo, por tanto, ¿verdad? Eso quiere decir la continuación de la conversación anterior. Por tanto, nosotros también, ahora, esa palabra nosotros también está haciendo una comparación, está comparando. O sea, utilizó el autor en el 11 un ejemplo de los héroes de la fe, de los hombres y mujeres de fe. Entonces, nos los pone como ejemplo, y luego aquí dice, y nosotros también, o sea, diciendo, haciendo lo mismo del ejemplo anterior. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí nube es metafórico al cielo, y testigos es mártir, del griego mártur, que fueron aquellos que dieron su vida por la fe en Cristo, y dejaron un testimonio, dejaron un ejemplo, y nosotros aquí, el autor nos dice, nosotros también, o sea, imitando a estos hombres. O sea, es un ejemplo puesto allí como
para que sigamos sus pisadas, al igual que a Cristo. Ellos siguieron las pisadas de Jesús y nosotros vamos a ver como evidencia que estos fueron hombres, porque en el caso de Jesús, Jesús era Dios, ¿verdad? Y no podemos ser 100% como Jesús, pero sí nos dejó hombres débiles como usted y yo, para que lo imitemos y veamos que sí tiene resultado la promesa de Dios. Dice, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos. Luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso y del pecado está hablando de todo lo que estorba nuestro caminar hacia adelante para llegar a la meta de manera legítima, ¿verdad? Como buen corredor, como cuando usted ve, por ejemplo, un maratonista, ¿qué usted ve allí? En un maratonista usted nota que se ponen ropas livianas. Lo único que puede tener en su mano es una botella de agua por unos segundos, pero todo es liviano, se ponen pantalones bien cortos, franelas o playeras o camisetas bien finas para llevar poco peso. ¿Para qué? Para que nada le estorbe su correr hacia la meta. Entonces el pecado es un peso, pero también las cosas del mundo que en sí no son pecado, pero conllevan a un pecado. Es lo que la palabra dice, todo me es lícito, mas todo no me edifica. Aquí habla del peso, de lo que el mundo te enreda, de lo que el mundo te detiene, o sea, te detiene de correr la carrera de manera liviana. Y luego dice que nos asedia, y la palabra asedia o asediar está hablando de un cerco, de algo como que te tiran un anillo gigante o como digo, algo circular que te detiene, o sea, te atrapa, es la palabra, y no puedes avanzar de manera liviana. Si usted le tira, imagínese una llanta o una goma, como decimos nosotros en mi país, una llanta de un tractor, ¿verdad? Y de esas grandes que caben 5 personas en el centro, en el hoyo, y el corredor va allí corriendo, ¿verdad? Y ya va de manera liviana, ¿verdad? Todo bien corriendo. De repente le cae una de esas llantas y le rodea. ¿Qué usted cree que pasa? Bueno, allí el corredor se detiene. ¿Por qué? Porque tiene un cerco. Eso es lo que la palabra asedia o asediar significa, ¿verdad? Te detiene. Y luego más adelante el verso dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia significa aguantar, que viene del griego hupo mone, aunque la palabra meno separada es meno, no mone, pero está hablando de aguantar, de sufrir, de resistir, permanecer, de prevalecer insistentemente en una posición. Esa es la paciencia, ¿verdad? Entonces, imagínese cuando usted está esperando el autobús. Está allí, ¿verdad? Y el autobús está tarde. Usted tiene que llegar a otro lugar y es la única manera de usted llegar a ese lugar, es en ese autobús. Pero la paciencia lo hace aguantar el dolor, aguantar la opresión, aguantar el tiempo, tener paciencia en esperar. ¿Por qué? Porque el único que lo puede llevar a ese lugar o al lugar de destino es el autobús. Entonces usted allí le duele porque no ha llegado a tiempo, sabe que a donde va a llegar le pueden llamar la atención y todo eso es permanecer allí, aguantando. Entonces el correr de un maratonista es aguantar. El maratonista corre y en el caminar, a medida que va avanzando, le van doliendo las rodillas, la mano, el estómago, le da hambre, suda, pasa muchas cosas, pero él tiene los ojos puestos en su meta. Y toda la esperanza de él está en la meta, o sea, él va corriendo pensando en la meta. Si él se pone a mirar sus corredores a la derecha, a la izquierda, y ve que algunos están débiles, algunos están más fuertes, uno los puede distraer, y no los ojos en Cristo, que ya llegó a la meta, que es el que nos dice, ven a mí, esa es la meta, Cristo. El corredor se va a detener y se va a distraer. De las 9 ataduras que vamos a compartir, ¿verdad? Hoy tenemos 9, pero hoy solamente compartiremos 4, por la razón de que son bien extensas y hay mucha información que compartir. Son 9 ataduras emocionales causadas por el pecado oculto. Ahora, ¿qué son las emociones? Son las actitudes o las acciones que un ser humano manifiesta a través de los hechos, ¿verdad? Entonces, en Mateo 7:16, no lo busque, le voy a leer lo que dice acá. Dice aquí el Señor en Mateo 17:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. Ya venimos hablando que no podemos ver el corazón, pero Jesús sí dijo, por el fruto los conoceréis.
Y hace una ilustración de cómo conocer de qué son los árboles, de qué fruto, ¿verdad? Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se recogen higos de los abrojos? Claro que no. O sea, usted no va a un árbol de manzana y recoge naranja, porque el árbol de manzana debe dar manzanas. El árbol de naranja debe dar naranja. Entonces, a veces usted ve un árbol sin fruta y usted lo ve allí y se hace difícil reconocer qué tipo de árbol es, a menos que usted sea un entendido en la agricultura, pero mayormente no se sabe hasta que no brota ese fruto. Entonces, en el cristiano no nos evidencian como cristianos porque hablamos bonito, porque conocemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque hablamos con mucho denuedo, porque no faltamos a la iglesia. No, determinantemente no. El cristiano se conoce es por el fruto de su vida, ¿verdad? Y ahí vamos viendo. Luego dice el verso 17 de Mateo 7. Así, todo buen árbol da, ¿qué dice? Buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, lo que usted evidencia, como personas dicen, se le sale a usted, ¿verdad? Le habla mal a alguien o una mentira y usted dice, ay, perdóname, se me salió. Bueno, ¿de dónde salió? De su corazón. Se me salió, quiere decir, lo dejé salir sin querer, pero estaba en su cofre. Eso que salió, la crítica, la amargura, la mentira, la calumnia, el insulto, todo eso salió de su cofre. Lo que usted tenía allí, eso salió. Pues si usted tiene 20 pesos o $100 o $500 en los bolsillos y están, ¿verdad?, en cambio, o sea, están divididos en billetes de a 100, y usted va corriendo, ¿qué se le va a salir de allí? ¿Basura o dinero? Normalmente el dinero, porque eso es lo que hay allí, pero si tiene basuritas, papelitos allí acumulados, y va corriendo y el pantalón es medio flojo, o sea, está así medio suelto, ¿qué va a salir del bolsillo? Bueno, los papelitos, la basura. Entonces, cuando uno dice, perdóname, se me salió, está diciendo, tengo en mi corazón eso, pero se me fue, se me salió. Quise detenerlo, pero no pude. Ahora, eso nos lleva a entender un punto, que hay veces que nos encontramos batallando deteniendo el fruto, ¿verdad? Y no vamos a la raíz de donde viene el fruto. Si usted no corta la raíz, es imposible tratar con el fruto. Le voy a poner un ejemplo. No sé cómo le llaman en su país, si manga, manguera, lo que bota agua, no sé, pero en mi país le dicen manguera de botar agua, ¿verdad? Para regar los árboles, para echar agua y todo eso. Imagínense que tienen 3 conectores de donde sale el agua, o 3 llaves de agua. Y en una de esas llaves hay agua sucia, sale agua sucia, y usted conecta la manguera de allí y comienza a botar el agua o a regar, y usted nota que el agua está saliendo sucia. Bueno, usted no le tapa la boquilla a la manguera para que se detenga, ¿verdad? Y corregirlo por allá. Usted tiene que desconectar la manguera de la llave que bota agua sucia y conectarla en la que bota agua limpia. Por eso la palabra clara y acertadamente dice que de una fuente no puede botar agua salada y agua dulce. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque es de donde salen las cosas que hay que ir a la raíz para corregir. Otra de las cosas es, como evidentemente lo dice, no podemos dar de lo que no tenemos. Y si usted no se llena, y yo, de la palabra de Dios, ¿qué vamos a dar? Si no estudiamos, si no oramos, si no buscamos el rostro de Dios, ¿qué vamos a dar? Lamentablemente no podemos dar de lo que no tenemos. Y al no tener la palabra morando, va a salir lo que habitualmente fue injertado en nosotros en el día de la creación, que fue, o en el día del pecado, perdón, de Adán. Fue donde se nos llenó el disco duro, podemos decir, o el cofre de pecado. Por eso es que todo lo que sale es pecado. Esa es la parte que tenemos que entender. Las ataduras emocionales, a veces es casi imposible identificar lo interno del corazón. Normalmente estas se identifican o se originan, es la palabra, se originan en la infancia, cuando usted y yo éramos niños. Es cuando tenemos el disco duro o el cofre vacío y limpio, ¿verdad? O la casa vacía, como la palabra lo dice, limpia. ¿Se acuerdan la parte que dice que el espíritu inmundo sale del hombre y busca por ahí a dónde entrar y no encuentra, pero luego vuelve y encuentra la casa limpia, barrida, y viene a habitar con más? ¿Por qué? Porque aquella persona abrió su corazón, el Señor lo había limpiado, purificado, pero permitió que los demonios o Satanás entrara nuevamente y tomó más fuerza aún. Aquí vemos
que uno de los signos, ¿verdad?, es la incapacidad para dominar algún pecado en particular. Y por eso es que nos encontramos en la constante confesión y arrepentimiento de manera, ¿verdad?, repetida. O sea, por el mismo pecado, quiero decir. ¿Por qué? Porque el pecado no se trata por el fruto, el pecado se trata por la raíz. Para poder tener otro fruto, usted no puede cortarle las ramas y esperar que va a dar un fruto diferente. Hay que cortar la raíz. Y la raíz aquí es limpiar el corazón para que la palabra, morando en la mente, purifique el corazón y el alma. La única manera es identificar qué atadura emocional está alimentando ese pecado. Ahora, por ejemplo, ya le expliqué que no podemos identificarnos por el fruto, no podemos tratar con el fruto, pero ese fruto que es la actitud o lo que sale, lo que digo, lo que hago, cómo vivo, ese es el fruto, lo identifico y digo, bueno, hablo mentiras, ok. Ahora, yo no puedo decir voy a dejar de hablar mentiras solamente, así en mis fuerzas. No, tengo que ir a la palabra y buscar la raíz de dónde viene esa mentira. Por ejemplo, una persona que habla mentira está escondiendo algo, evidentemente. Bueno, puede ser la avaricia, puede ser el orgullo, puede ser una falsa imagen que quiere mostrar al mundo y por lo tanto tiende a hablar mentira. Ahora, suponiendo que sea una falsa imagen, ¿verdad?, que alguien quiere pretender ser lo que no es. Ese también es una actitud que viene de otro pecado. ¿Y cuál es? Es el falso entendimiento de quiénes somos, ¿verdad? Ahora, como cristianos, tenemos que entender que somos esclavos, que nuestro prójimo es superior a mí, ¿verdad? Yo no soy mayor que mi prójimo, él es superior a mí, o sea, considerándolo superior, dice la palabra. Entonces, todo esto nos libra, esa es la libertad de la verdad. Cristo dijo, la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. O sea, no ministerios de liberación y que rompemos las cadenas. O sea, las cadenas se rompen por la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque usted no puede ser libre si usted no sabe dónde está el problema. Imagínese una manguera de agua allí, todo regando la casa. Y esa manguera tiene 1500 pies de largo y está enredada. ¿Cómo usted detiene esa agua, ese caño, esa fuente de agua que está saliendo allí, le está llenando la casa de agua? Usted no puede taparle la boquilla, tiene que buscar de dónde está saliendo para cerrarla y ya se detenga ese fluir de agua sucia o agua que está inundando su casa. Hay que ir a la raíz y una vez entendemos eso, la verdad nos hace libre. ¿Por qué? Porque tratamos con ese pecado, lo entendemos, nos arrepentimos y Dios en su soberanía, a través de su Espíritu Santo, nos va purificando. Ese es el orden. Conocer la verdad, corregir la mentira y arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios en confesión, que lo que quiere decir es estar en acuerdo con Dios y el acuerdo es lo que forma la relación. La primera atadura, la atadura número 1 emocional que vamos a estar viendo es el miedo. Y hay muchos tipos de miedo, ¿verdad? Personas piensan que el miedo solamente es tenerle miedo a un animal o a una película de horror o a miedo a las alturas. Es mucho, hay muchas cosas que dan miedo. Puede ser miedo por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante para no adelantarme. Pero sí quiero enfatizar que lo contrario de miedo es confianza. Y confianza en la vida cristiana es la fe. Esa es la fe sana, la confianza en Jesús. Ahora, el yo confiar en Cristo me quita todo miedo, o sea, el temor se va, porque ya no temo a perder o a padecer o nada, porque mi confianza está en Él, ¿verdad? El miedo es un acto emocional que no nos permite avanzar la carrera de la fe. Normalmente este miedo se origina en la niñez, pero vamos a ver por las siguientes razones que todo esto se va habitualmente arraigando en nosotros y se convierte en un estilo de vida en nosotros. Y por eso es que hay tantos problemas en hacer el bien delante de los ojos de Dios. Hay muchas historias en la Biblia donde por la negligencia de los padres los hijos crecieron de cierta manera. Pero cuando vemos aquí el miedo, por ejemplo, el miedo es algo que te hace inseguro. Muchas razones, ¿verdad?, que las personas tienen hoy miedo y ponen la seguridad en el dinero, en su trabajo, en lo que pueden poseer y manipular. Entonces, por esa razón, cuando esa persona que tiene miedo toman dominio de algo, no lo quieren soltar porque le da miedo, ¿verdad?, a perder aquello que tienen dominio, ¿verdad? Y el que tiene miedo siempre quiere dominar. Vamos a ver aquí
algunas de las razones de todas estas emociones que vamos a estar viendo en esta clase y en la que viene, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen para saber de dónde viene? Todo esto nos va a ayudar al final de la clase. Lo primero es que estamos viendo, ¿verdad?, las razones de la niñez, de donde se arraigó todo esto. Y número uno es el abuso verbal de los padres. Cuando un padre abusa verbalmente de su hijo o de su hija, de sus hijos, crea un temor en el corazoncito del niño, ¿verdad? Que a pesar de que los niños, ¿verdad?, no sean tranquilos, sean inquietos, no quiere decir que tienen un corazón maligno, ¿verdad? Vienen con una naturaleza pecaminosa, pero su vida habitual no ha sido formada, o sea, lo que como van a vivir. Entonces el padre, el Señor se lo entregó, sus hijos se lo entregó el Señor a sus padres para que lo criaran en el temor de Dios y por evidencia glorificáramos a Dios. Cuando un padre le habla mal a su hijo, lo regaña, y viene esta pregunta: ¿acaso tenemos que hablarle mal a nuestros hijos para que entiendan o para corregirlos? Y la respuesta es no, no hay que maltratarlos verbalmente, ¿verdad? Hay que corregirlos insistentemente, con temor de Dios, ¿verdad? Sin exasperar a los niños o los hijos, como dice la palabra en Efesios, ¿verdad? Pero sí hay que corregir, pero no hay que hacerlo de manera abusiva, ¿verdad que no? Eso es una de las cosas por qué crecemos con miedo. El punto número 2 es el abuso del padre hacia la madre. Y yo quiero decirle que sus hijos le ve a usted como su superhéroe. Si no lo cree, cuando un niño tiene miedo, pregúntese a quién corre. ¿A quién corren los niños cuando tienen un temor o un miedo? ¿A quién es el primero que llama? Mamá, papá. Y cuando este superhéroe, que es imaginar, ellos los tienen en una imaginación que es natural, o sea, Dios hizo que los hijos dependieran de los padres, y el padre no corresponde como el niño espera, esto crea una inseguridad, una falta de confianza en el padre, por lo tal crea miedo. ¿Por qué razón? Porque el niño confía en su papá como protector y como madre como protectora, y cuando estos no responden a la defensa, lamentablemente, vemos que el niño crece con miedo. También está la separación matrimonial, ¿verdad? Eso afecta mucho. El papá es la formación del hombre en los hijos y la mamá la formación de la mujer en los hijos. Y ahí está el modelo de vida, ¿verdad? Un papá que deja a su madre, el niño normalmente crece y no respeta a la mujer cuando se casa. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió, es su vida habitual. Tenemos el abandono paterno y materno, por eso hay tantos huérfanos. Y los huérfanos, ¿verdad?, normalmente tienen actitudes totalmente erróneas. ¿Por qué? Porque crecieron con ese miedo. Están las demandas forzadas o forzosas por los padres que quieren demandarle a sus hijos a hacer algo que ellos no pueden, ya sea por competencia de su hermano, del hijo de su hermano o del hijo del vecino, que quieren que esté al mismo nivel y le insulta y ahí abusa verbalmente, y tú eres un bueno para nada y tú no sirves y no aprendes nada, es un inútil, y todo eso crea miedo e inseguridad en los niños. Está la falta de afecto, el amor, la ternura del padre y la madre con los hijos, ¿verdad? Esta parte del afecto de los padres es tan importante porque es lo que sensibiliza el corazón del ser humano. Cuando hay un afecto, un amor, y que vean a Dios en mi papá y en mi mamá. Entonces eso es lo que me hace sensible a no ser duro, a no ser intolerante, a no ser falto de misericordia. Y esto ablanda el corazón, ¿verdad? Y los niños ven ese amor, ese afecto, y eso ayuda al corazón a tener una seguridad en el amor de Dios. Y al no tener afecto por sus hijos, lamentablemente crea un vacío, un miedo, un temor. Y al final está la falta de comunicación de los padres hacia los hijos. Cuando un padre no habla con sus hijos, acuérdense de algo, que los niños son esponjas, todo lo absorben, ¿verdad? Todo lo que los niños ven, ellos en el mundo ven borrachos, ven peleas, ven pleitos, accidentes, en la televisión se ven cosas, y el niño tiene preguntas, y dice: papá, ¿por qué pasa esto aquí? Mamá, ¿por qué le pasó eso a ella? Mamá, entonces el papá no le habla al niño para explicarle el porqué de eso. El niño crece con una imaginación falsa. ¿Por qué? Porque nadie le explica por qué pasan las cosas, y crece con ese temor también. Y el niño ya vive como que no quiere vivir. Esto produce en la persona, ya cuando es adulta, miedo al fracaso y al rechazo. Y todo esto es contrario a la fe. ¿Por qué? Porque el fracaso es una de las cosas que nos ayudan a crecer y corregir, y el rechazo lo tenemos que aguantar por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, dice Jesús, nos aborrecerá.
y cuando hay miedo no se puede avanzar en el Evangelio de manera sana. ¿Qué alimenta estas actitudes? ¿A qué pecado alimenta? O sea, todo esto que hemos hablado del miedo alimenta el orgullo, porque el tener miedo me hace encerrarme en mi propio mundo, ¿verdad? Me hace el Dios de mi vida, yo, el yoísmo o el ensimismo, ¿verdad? Está también la desobediencia, o sea, al tener miedo no me someto, porque para obedecer tenemos que someternos a quien nos da el mandamiento. Y al tener miedo no me permite obedecer, sino que me hace desobediente. Luego está el egoísmo, ¿verdad? Esto del egoísmo es que todo es para mí, yo quiero todo para mí, yo soy el primer lugar y todo soy el centro de la tierra, porque todo es para mí. Al tener este miedo interior, no confío en nadie, para mí nadie vale nada, sino que yo me afinco, me aseguro, tengo mi seguridad en lo terrenal y en lo que puedo manipular y manejar. Y todo esto conlleva, evidentemente, a la avaricia. ¿Por qué? Porque el dinero es algo que compra cosas y comodidades. El miedo al traer vacío, al traer incomodidad, el dinero me compra todo eso, aunque es falso, pero me da esa estabilidad falsa, pero me hace avaro. ¿Por qué? Porque el dinero me da el control de las cosas. Y eso termina en la idolatría. Te hace tu propio Dios. En 1 de Juan 4:18, la primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 18, allí Juan nos explica algo muy sabio. Y es, en el verso 18 dice, si me acompañan, dice, en el amor no hay temor, oigan bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces vamos a ver más adelante en otros versos qué significa el perfecto amor. Sino, luego dice más adelante, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, cuando usted tiene miedo es porque está escondiendo algo, ¿verdad? Cuando sus hijos vienen a usted y usted le ve la cara de nervioso, se le dice, ¿qué hiciste? O sea, inmediatamente el miedo te dice, algo hizo. Cuando Adán pecó en el Edén, que se vio que estaban desnudos, se pusieron hojas de higuera y se escondieron. Y el Señor llama a Adán, ¿dónde estás? Y Adán sale, todo tembloroso, me imagino, temblando, y le dice, Señor, me escondí, porque vi que estaba desnudo y tuve, ¿qué dice? Miedo. Ahora el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estás desnudo? O sea, sabemos que el miedo vino por el pecado. Por eso Juan dice, porque el miedo lleva castigo. De donde el que teme, dice a continuación el verso, no ha sido perfeccionado en el amor, o no es maduro en el amor de Dios, no ha entendido el amor de Dios. En 1 Corintios 13:4 dice lo siguiente, aquí está Pablo dando la definición del perfecto amor, de ese amor ágape que Cristo mostró en la cruz y en su vida por nosotros. Y en el 1 Corintios 13:4 al 7 vamos a leer, al inicio lo primero que dice es que el amor es sufrido. Y cuando una persona tiene miedo, no tiende a sufrir, tiene miedo porque, recuérdense, el miedo te lleva al dolor, a rechazar el dolor y a correr de donde quiera que hay dolor, porque creciste con ese dolor interior y le tienes miedo hasta las agujas, inyecciones y todo lo que te causa dolor, tú huyes al contrario. Y es el miedo. Ese miedo causa que no suframos. Y aquí dice que el perfecto amor es sufrido. Luego dice es benigno, no tiene envidia, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no se envanece, dice no hace nada indebido, no busca lo suyo. Fíjense aquí que no es egoísta, ¿verdad? No se irrita, no se enoja con el prójimo, no guarda rencor o amargura, no se goza de la injusticia, sino que su gozo, su dependencia, su seguridad está en la verdad. Ahí dice. Ahora, terminando el verso 7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, ¿cómo puede una persona con miedo sufrir por otro, creer todo, esperar en todo y soportar todo? No puede. Entonces aquí viene la libertad de entender que nuestra fe en Jesús nos libra del miedo. El perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando confiamos en Jesús nos permite, nos habilita a nosotros sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es dolor, pero ese dolor tiene una recompensa en esperanza en Jesús y por eso ya podemos dejar a un lado el miedo. Vamos a la atadura emocional número 2. Vamos a ver la atadura emocional número 2.
Y estamos hablando ahora de la inseguridad o también la incertidumbre, podemos decir. Pero la palabra aquí es la inseguridad. La inseguridad es exactamente contrario a la convicción o confianza. Una persona insegura no tiene convicción o no tiene confianza. Entonces, la inseguridad es totalmente contrario a la fe. Porque la fe, la definición de fe, es total confianza y total dependencia en Jesús. Vamos al libro de Mateo 14, al verso 29. Mateo 14, verso 29. En esta historia vemos que el Señor le había dicho a los discípulos, pasemos al otro lado. Y mientras pasaban, se revolteó el mar y estaba el mar allí, ¿verdad?, moviéndose las olas gigantes. Imagínense que este botecito de donde ellos pescaban era bien pequeño, eran pobres, ¿verdad? Jacobo, Juan, Pedro, los pescadores eran pobres, o sea, no tenían un Titanic para pescar. Era un botecito allí de papel, vamos a decir así, ¿verdad? Ilustrando, ejemplificando. Imagínense en el centro del mar esas olas, ¿verdad? No sé si han visto las películas, esas olas gigantes que son de 70, 75 pies de alto. Y este barquito a lo mejor tenía 30 pies de largo. Y allí estaban ellos, ¿verdad?, gritando, y el Señor, ellos pensaban que el Señor lo había abandonado y todo eso. Entonces el Señor viene caminando sobre la tormenta y el agua, y ellos dicen, wow, un fantasma. Y el Señor luego se manifiesta y dice uno, no, es Jesús, es el Señor. Siempre que el Señor llegaba en medio, fíjense que el dolor y la tribulación nos desenfoca al punto que ya desconocemos a Jesús. O sea, no lo veían como el Señor después de haber caminado tanto tiempo con Él, sino que creían que era un fantasma. Entonces, al ver Pedro que Jesús caminaba sobre el agua, Pedro le pide, Señor, permite que yo también camine sobre el agua. Se le impresionó el milagro o el poder. ¿Y qué le dijo Jesús? Ahora bien, antes de leer esa parte, esa palabra ven, en sus Biblias normalmente está rojo. Es cuando Jesús habla, siempre está rojo. Algunas Biblias lo tienen, otras no. Pero aquí esta palabra ven tiene tanta implicación profunda que no tenemos el tiempo para explicar. Pero estas tres palabras de Dios, de Jesús en este caso, era ven, o sea, ven a mí, confía en mí, quédate en mí, yo te guardaré, ven. O sea, ven, no está diciendo camina en el agua, o sea, yo voy a hacer que tú hagas el milagro, o voy a hacer el milagro que camines en el agua y ve, anda. No le dijo anda, ve, él le dijo ven, ¿verdad? Ven, o sea, trazó un camino desde Pedro a Jesús, donde si él permanecía en ese camino, o sea, enfocado, mirando a Jesús, como decía Hebreos, poniendo los ojos en el autor y consumador, iba a llegar hasta allá, y iba a complacer, iba a agradar a Dios. Pero luego aquí le dice Jesús, ven. Y luego dice el verso 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30 dice, pero al ver el fuerte viento, fíjense que lo externo quitó la mirada de Jesús a Pedro. Lo externo. Ahora, fue un fuerte viento, fue un soplo del viento, simplemente. Y luego dice el verso, y tuvo miedo. O sea, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Y esa es la ilustración que el Señor nos dice. Confíen en mí, yo te dije, ven. ¿Qué es más difícil? ¿Hundirse del agua o que el viento lo tumbe? Es más fácil hundirse porque estaba caminando en un poder sobrenatural, lo que le llamamos la metafísica, o sea, lo sobrenatural. ¿Y qué simboliza el agua allí? El problema. Ellos estaban quejándose y clamando que se iban a morir en medio del mar. Y se revoloteó toda el agua, se revolteó todo eso. Y Jesús le dice, camina. Y Pedro está por encima del problema. Recuérdense, el problema que viene al mundo, al cristiano lo enaltece al permanecer en la fe, pero al mundo lo destruye. El arca de Noé levantó el arca del agua, pero a los que no creyeron lo hundió. O sea, viene la aflicción al mundo y el cristiano debe evidenciar lo contrario a lo que va a manifestar el del mundo. Y es así como el mundo ve nuestras obras y creen. Cuando viene un problema, a veces estamos en una fila, en una cola, y hay calor allí, ¿verdad? Hay calor, en el lugar no hay abanico, no hay ventilador o aire acondicionado. Y una persona no creyente te dice, ay, qué calor, me muero, qué calorón, como dicen los mexicanos.
Y tú como cristiano debes dar gracias a Dios por todo, pero no. Decimos, ay, sí, qué calor. Tú también dices, ay, qué calor, qué calor. Y viene la queja. Pero cuando esa persona tú le contestas de manera cristiana y dice, bueno, está caliente, pero gracias a Dios por todo, ¿verdad? Me siento bien, a gusto, todo tranquilo, en paz, confiado en Dios. Esa gente dice, ¿cómo tú soportas el calor? No, yo me siento bien. O sea, ven a Dios en ti. Y así es como creen. Aquí el verso 30, terminando, dice, en el medio del verso dice que Pedro tuvo miedo. Eso es una actitud emocional del miedo, del temor a lo externo, que vino seguro en una crianza, no sé, como creció. Fíjense que Pedro, la Biblia no dice cómo lo criaron, pero la palabra dice que eran hijos del trueno, era bien acelerado. Acuérdense, Juan también era acelerado, pero luego se moldeó al Señor. Pedro era súper acelerado y todo era la inseguridad. Y cuando encontró un Salvador, se volvió loco. Y vieron las actitudes de Pedro, fogoso, efusivo, acelerado, muchas veces desobediente, emotivo, tuvo miedo, o sea, era emocional, pero tuvo que ver con su niñez, la formación. La palabra habla claro cuando dice la disciplina de los padres corruptible comparada a la disciplina incorruptible de Dios. Y luego al 31 dice, al momento Jesús, lógicamente, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué es aquí fe? Hombre de poca confianza. ¿No te dije ven a mí? ¿No caminaste por encima del agua y tuviste miedo por lo externo? Confía en mí, te dice el Señor. Confía en mí. Así te dice el Señor, confía en mí. Así te dice en este día, confía en mí. Pon tus ojos en mí. Olvídate del problema del mundo, aunque duela. Y compartíamos el viernes el bautismo de sufrimiento que el cristiano debe, digo esta palabra en grande, debe pasar por aflicción para cuando llegue, ¿verdad? No se sorprenda, sino que crean. El Señor extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta pregunta tiene mucha validez. ¿Por qué dudaste? O sea, ¿qué le contestó Pedro? Ay, Señor, el viento. Y Jesús le podía decir, pero el viento no era nada, estabas por encima del agua caminando. Y el agua se revolteaba y tú caminabas por encima de ella. El viento no era nada. O sea, era menos que lo que estabas tú sobrepasando. La inseguridad, que es la actitud emocional que estamos aquí estudiando, nos lleva mucho a confiar en lo terrenal. Lo terrenal o lo material, ¿verdad? Y el que tiene está en paz, pero el que no tiene está en tribulación. Y yo hago una pregunta en este día a su consciente, ¿verdad? No me contesten. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos completos, en paz, gozosos, llenos solamente con Jesús? Si usted pierde todo, el que tiene, ¿verdad? El que no tiene ya está en esa condición y gloria a Dios. Pero el que tiene algo, piensa en tu seguridad, en lo que estás, de lo que estás agarrado. Si no tuvieras eso, ¿te sientes gozoso? ¿Verdad? Gozoso en el Señor. Y como un buen dicho me llegaba a la memoria cuando el hermano Ángel compartía algo, si no puedes vivir para Jesús, mucho menos podrás morir por causa del Evangelio. Si no puedes vivir para Jesús, mucho menos vas a morir por causa del Evangelio. Y recuérdense que Hebreos 12 es un ejemplo del capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, que murieron por causa del Evangelio, pero también vivieron para dar testimonio. Ahora, estas personas que son inseguras, no podemos decir que todos, pero la gran mayoría, en su gran mayoría, el 95%, se visten de manera exagerada por la inseguridad de su corazón. Normalmente tienden a la vanagloria, son vanagloriosos las personas inseguras. O son muy tímidos o son muy simpáticos, y es inseguridad, porque encuentran se acomodan a actitudes falsas, pero es para calmar su conciencia de lo inseguro. Son fáciles de ofender, ¿verdad? Porque no saben por qué viene la corrección, y al tener alta estima, el mundo dice baja estima, pero es alta estima, porque se creen más de lo que deben ser, se ofenden rápido. Son personas difíciles de perdonar, son personas que son rencorosos y son escépticos, ¿verdad? No confían en nadie. Ahora, esto de la inseguridad alimenta los siguientes pecados, o sea, es un alimento para fortalecer estos pecados, y por eso es que nos encontramos muchas veces que no crecemos, ¿verdad? Y alimenta la incredulidad, porque la inseguridad es falta de fe. Te lleva a la avaricia, porque el inseguro, cuando puede dominar algo con dinero, de ahí se abraza.
Luego está el egoísmo, porque la avaricia trae egoísmo. Lo quiero todo para mí, para yo dominar y sentirme en mi trono. Y al final, como todo, termina en la idolatría. Tú terminas siendo tu propio Dios. Vamos a ver la siguiente atadura emocional, número 3. Y esta es la falsa culpabilidad. La falsa culpabilidad. Aquí vemos también que puede ser una persona pesimista. Ahora, esto es la confesión de pecados ya perdonados y no creer que Dios lo puede perdonar o nos perdonó, ¿verdad? Yo quiero que usted me acompañe a Mateo 27, al verso 3, y vamos a ver aquí qué hizo Judas, ¿verdad? Entendiendo aquí el desarrollo de la falsa culpabilidad. En Mateo 27, 3, aquí vemos que ya Judas había entregado a Jesús, ¿verdad? Y la conciencia lo estaba matando. Por eso la palabra dice que despojémonos de peso y de todo pecado, porque andaba con la conciencia cargada, andaba con un peso de culpa que lo estaba matando. No era un corazón arrepentido porque hizo un mal, sino el dolor de su culpa. Era un dolor egoísta porque le dolía a él, no porque ofendió a Dios. Y fíjense que a diferencia de Pedro y Judas, Pedro lo negó. Si lo vemos de manera humana, Pedro pecó más, el pecado de Pedro fue más grande que el de Judas. Judas lo entregó ¿cuánto? Una vez. Pedro lo negó ¿cuánto? 3 veces, o sea, lo entregó, podemos decir. Pero Judas tuvo una actitud egoísta porque le dolía la conciencia, mientras que Pedro amargamente lloraba por el amor de su Señor. Esa es la diferencia, el corazón. Y los dos, delante de todos los 12, Judas ahí dentro sacó demonios, hizo todo lo que la iglesia demanda, pero el corazón no estaba sano, no estaba puro para Dios, no amaba a Dios. Y aquí Mateo 27:3 nos dice lo siguiente, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjense que allí viendo que él era condenado, él, ¿verdad? No Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. La palabra aquí arrepentido, conforme al contexto, no está hablando del arrepentimiento de salvación, de fe. Está hablando arrepentido de haber tomado ese dinero porque el peso de su conciencia estaba más doloroso que el gozo de las 30 piezas de moneda. Se arrepintió de haber tomado el dinero porque el dolor de la conciencia era mucho más pesado. No se arrepintió por ofender a Jesús. El 4 dice, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. O sea, aquí está hablando de su conciencia, está sacando todo su dolor. Dice: mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Dice: y arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue a Jesús. ¿Verdad que no? Fue y se ahorcó. Como un hombre que caminó con Jesús, viendo el perdón, viendo la confianza, viendo los milagros, viendo lo que suplía, lo que sanaba, todo lo que Jesús hizo, y al final a quien podía correr para ser perdonado no lo hizo. No tenía confianza en Jesús a pesar de que caminó con Jesús. No entendió la fe, vivía en un temor de vida. ¿Por qué? Porque era avaricioso, era ladrón. Y los que roban son personas que crecieron con un hábito interno desde su niñez y tenía miedo, inseguridad, era avaro, y allí se manifestó toda esta actitud. Pero no corrió a Jesús, no tuvo confianza en Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Él se culpó a sí mismo, no creyó que Jesús lo podía perdonar y se culpó él. Él dijo: merezco la muerte. ¿Por qué? Porque la conciencia lo mató y no tenía en quién confiar sino en sí mismo. Y dijo: prefiero morir antes que cargar con esta culpa. Mientras que Jesús dijo: los que están cargados, los que están agobiados, vengan a mí, yo los haré descansar. El perdón trae descanso. Siempre acuérdense que el perdón trae descanso. Aquí notamos los pecados que alimenta la falsa culpa. Cuando usted se tiene una falsa culpa, son 2 cosas por lo menos. La número 1 es que se exige mucho a sí mismo. Usted se exige que tiene que estar en tal posición, tiene que ya por el tiempo que tiene la iglesia, tiene que haber estado haciendo tal cosa, y usted se autoculpa y anda con un peso, una actitud por el piso, y tiene menos concepto del que debe tener. Y la palabra dice que no tengamos ni mayor ni menor, sino al nivel de fe que el Señor nos comparte, nos da.
Aquí vemos que esta actitud de falsa culpabilidad nos lleva a las siguientes, a alimentar los siguientes pecados. Y es, tendemos a ser faltos de misericordia, o sea, bien exigentes, ¿verdad? Porque esa culpa que yo me autopongo, así mismo actúo con otros, demandantes. O sea, me demando yo mucho y le demando a otro mucho más. Son desconfiados, son incrédulos. Aquí vemos a Tomás como ejemplo. Hasta que no veía, no creía. Autosuficientes, nadie lo puede ayudar, sino que ellos mismos hacen todo porque no creen en el perdón, no creen en nada de eso. Intolerantes, faltos de misericordia, no son enseñables, y al final terminan en el mismo pecado de la idolatría, que es un pecado de muerte, porque la idolatría es poner un Dios delante del Dios Salvador. Y vemos como todo esto nos enseña que nos lleva a la muerte. La cuarta y última por el día de hoy, atadura emocional, y esta es tan importante como las demás, pero esta es una de las más, es la falta de perdón. La falta de perdón. Acompáñenme a Efesios 4:30, Efesios capítulo 4, verso 30. Y dice, el verso 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo. Antes de avanzar, contristar o apagar el Espíritu es no tomarlo en cuenta. Por lo tal, el Espíritu se aparta y nos deja solo, ¿verdad? Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, este Espíritu Santo que está en nosotros es un ayudador, un paracletos, ¿verdad? Un guía, un consolador que nos consuela, nos ayuda, nos guía para llegar a la meta. Ahora, fíjate que el día de la redención no fue el día que creímos ahora, sino creímos en Jesús, confiamos de que vamos a llegar a la meta para el día de la redención futura. No hemos llegado, todavía no se acaba la carrera, todavía como maratonistas estamos corriendo. Estamos aquí corriendo para poder llegar a la meta. Y aquí claramente la palabra dice para el día. Está hablando de algo futuro que no se ha efectuado. El día de la redención. Todavía no llegamos. Y el 31 dice, quítese de vosotros toda, y aquí ve una lista de emociones del corazón. Estos son pecados que están asentados en el corazón desde la niñez de la mayoría de nosotros. Aquí la palabra quítense, ¿verdad? No podemos orar a Dios, quítame la amargura. El verso dice quítense, es un mandamiento en pretérito, por lo tal tenemos que nosotros sacar de allí toda esa basura. ¿Qué basura? Aquí vienen estos pecados emocionales que están en el corazón, que no se ven, pero se evidencian por el fruto. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estos pecados seleccionados acá son sentimentales emocionales que se asientan en el corazón, y de la amargura sale pleito, pelea, homicidio, robo, de todo. Del enojo sale pleito, de todo esto sale el pecado que se hace con la mano. El de agreder, de matar, de robar, y ahí se conectan esos pecados del corazón y evidencian el fruto y de dónde vienen estas ataduras emocionales, de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, maledicencia y de toda malicia que acumulamos en el corazón. ¿Qué es malicia? Todo dolor que venimos trayendo de alguna ofensa de alguien que no perdonamos. Y aquí el 32 dice, antes sed benignos, o sea, haciendo el bien unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hay personas que tienen ataduras, ¿verdad?, por no perdonar. Yo le voy a poner un ejemplo con mi vida. Mi mamá, yo nací en este país, y a los 8 años mi mamá me llevó a República Dominicana, donde mis abuelos, para que ellos me cuidaran, porque ella no podía por muchas situaciones de droga y alcoholismo aquí entre mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me lleva allá, yo duré 20 años, casi 20 años, sin ver a mi mamá y sin haber hablado ni por teléfono con ella. Casi 20 años, nunca hablé con ella.
nunca, nunca, nunca. Estaba como quien dice perdida. Pero ¿qué pasa? Que en el 2004 mi hermano me ayuda a volver a este país, de donde nací, y yo tomé una decisión. En ese tiempo yo no era cristiano y creo que Dios me ayudó. Y yo tomé una decisión, yo dije, voy a olvidar lo que mi mamá hizo y lo que no hizo, y voy a comenzar de cero. Yo tomé una decisión de perdonar a mi mamá. Yo tomé esa decisión. Y es una decisión que yo no soy un súper cristiano por haber tomado esa decisión. Yo simplemente quería agradar a Dios. Quería agradar a Dios. En mi ignorancia lo hice, pero fue bíblico. Y Dios me ha bendecido en mi corazón de paz, contentamiento, donde hoy en día veo el fruto en mi vida, ¿verdad? Y espero que usted también lo experimente. Y al día de hoy mi mamá a veces se siente tan mal conmigo que ella me trae eso a memoria. Pero yo le digo, mami, no, tranquila, yo olvidé eso. Todo bien, yo te perdoné, ya no me molesta. Y sí, hay una parte donde no tengo el amor de hijo así, porque no me crié con ella, pero, oigan bien, cuando yo obedezco lo que la palabra dice, que honre a mi madre y a mi padre, Dios me llena de su amor ágape. Y voy corriendo, y recuerdo en el día de ayer fui y la visité en la mañana, y ella, bueno, se lo digo de confianza, se levantó sin cepillarse, sin nada, así la abracé y la entré a besos y le pasé la mano y ella lloraba. Y lloraba y lloraba, yo sé por qué lloraba, pero yo la seguía abrazando y ahí oré por ella y le pasaba la mano, y en la oración lo único que yo decía era gracias Señor, gracias. Y yo le intimo a que usted perdone a quien sea que le haya ofendido, porque un cristiano que no perdona no es cristiano. Y si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que perdonar. No sé si se acuerdan de la historia del rey, el siervo y el consiervo, ¿verdad? Que el rey le perdonó la deuda de 10,000 talentos al siervo, pero el siervo no le perdonó la deuda a su consiervo de 100 denarios. O sea, el rey le perdonó una deuda de 60 millones, pero vemos que el siervo al consiervo no le perdonó una deuda de 6,000. Y es una comparación de que lo que nosotros le hicimos a Dios es mucho mayor de manera eterna, más grande que lo que nos han hecho a nosotros. Entonces, cuando usted no pueda perdonar, vaya a la cruz y mire la cruz y enfóquese en lo que Cristo hizo allí, y se le va a hacer fácil perdonar. Y si no puede, ore a Dios por fortaleza, pero, oigan bien, oren por fortaleza y por su amor, pero háganlo, porque si no lo hacen ya no es obediencia, y Dios no opera en el desobediente. En el momento que usted actúa, la gracia va a llegar allí y usted va a sentir una livianez. En el libro de Hebreos 12:15, acompáñenme allá, vamos a ver aquí unas consecuencias del amor, unas consecuencias de la falta de perdón. Las consecuencias del no perdonar. Ahora, quiero decir de antemano, antes de hablar de lo que vamos a leer, nosotros como cristianos, ¿verdad? Lo que hacemos para Dios sin el Espíritu Santo es imposible. Si usted perdona es porque el Espíritu le da el deseo y la fortaleza. Aunque usted decide hacerlo. Usted decide hacerlo y el Espíritu completa la ley allí, ¿verdad? Usted hay que perdonar, porque si no perdona, bueno, ahí estaba la ley del talión, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento, del que ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor dice que tenemos que perdonar y amar a nuestros enemigos. Y esa es una ley mayor, es una ley que esa es la gracia, que es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu que completa y perfecciona mi obediencia. ¿Cómo? Cuando Dios me dice perdona, aunque no quiero y batallo, voy y lo hago, me someto, y el Espíritu completa lo que faltó para que Dios reciba como una ofrenda grata esa obediencia, pero el Espíritu completa. Cuando usted ora, usted no ora conforme Dios le manda, sino que el Espíritu, con gemidos indecibles, dice las palabras que usted no sabe decir e intercede por nosotros a Dios. Es una ayuda en el 99.9999.999.99% nos ayuda el Espíritu Santo, y esa cifra final es la que nosotros hacemos, que es solamente decir, lo voy a hacer. Imagínense qué grande es Dios. El Espíritu nos ayuda, nos fortalece, nos da el conocimiento, nos da el amor, nos produce el Espíritu, el fruto de Dios a través de nosotros, nos da el gozo, la paz, nos suple, nos guía, nos guarda. Es todo el Espíritu Santo el que nos habilita. Y el Espíritu lo podemos aquí utilizar por la palabra gracia. La gracia de Dios es un regalo, y Él nos regaló de su Espíritu a morar en nosotros. Y vamos a ver aquí en el verso 15 de Hebreos 12. Hebreos 12:15.
dice lo siguiente: mirad bien, o sea, fíjense bien, pongan atención, no caminen a lo loco, o sea, deténganse, y si no han perdonado a alguien, perdónenlo. O sea, no avancen en el caminar cristiano creyendo que están aprobados y van mal. Pablo decía en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos a ver si están en la fe, a menos que hayan sido reprobados por Dios. Reprobados es cortada la comunión. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Imagínense, sin la gracia no somos nada, somos basura sin su gracia. Y luego dice que brotando, ahora fíjense que brotar aquí es dar un fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raíz, está hablando de brotar fruto y luego raíz. Dice, brotando alguna raíz de amargura, algún queja, dolor de alguien que le ofendió, usted no le gustó algo y todavía está usted enojado allí y todo es queja y queja y queja. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Aquí estorbar es detenerte del camino, de avanzar con Dios. Dice, y por ella muchos también se han contaminado. Es una persona amargada, todo lo que habla es negativo, todo lo que habla es veneno, y todo lo que sale de su corazón es hiel. Y si usted se da un trago de hiel, ¿a qué sabe? Amargo. De su hiel hablan, de su vientre, no hablan del espíritu, sino del dolor que cargan allí, ¿verdad? Del peso que llevan. Dice, para que muchos no sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, el hermano de Jacob. Aquí el autor de Hebreos utiliza un ejemplo entre Esaú y Jacob. Jacob quería la bendición de su papá. O sea, él apreció, podemos decir, la bendición de Dios de la primogenitura. Esaú despreció, podemos utilizarlo así como Judas despreció a Cristo. Esaú despreció la bendición y la vendió por un plato de lentejas. Un plato de lentejas era nada, era comida vil. Y la negoció con Jacob y luego fue y tomó la bendición. Ahora fíjense en algo: podemos hacer una obra mala con la buena intención del corazón. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No quiere decir que Dios la acepta por la obra mala, sino por la actitud de donde viene el deseo del corazón. Mientras que puedes hacer una obra buena de mala actitud. Puedes obrar en la iglesia con amargura y Dios te rechaza. ¿Qué quiero decir? Jacob le habló mentira a su papá, pero era para tomar la bendición de Dios. ¿Lo hizo mal? Sí, pero hizo lo correcto de manera incorrecta porque no sabía cómo hacerlo y era pecador, era un hombre. Pero Dios mira el corazón. Esto no nos da permiso a mentir. No, lo que pasa era que él quería esa bendición de una manera tal que la soberanía de Dios, oigan bien, se la cedió. Pero esa mentira de Jacob, a pesar de, le trajo consecuencias. ¿Cómo? Era enemigo de Esaú, su hermano, y Esaú lo andaba buscando para matarlo. Andaba escondido, corriendo, se atrajo consecuencia a la mentira. O sea, quiere decir lo que la palabra dice: el Señor no tendrá por inocente al pecador, ¿verdad? O sea, sí se la dio porque tenía la buena intención, pero ese pecado, al Dios ser un Dios santo, justo y verdadero, le mandó la consecuencia de ese pecado. Entonces aquí hace la comparación de que Esaú cargó con una amargura en su corazón por lo que Jacob hizo, y eran enemigos y andaba buscando para matarlo. Pero ¿cuál fue la actitud de Jacob? Venía con ofrendas y se le hincó, dice la palabra, 7 veces y le llamaba mi Señor para que lo perdonara. Y al final, ¿verdad?, con muchas lágrimas, dice que el Señor le permitió el arrepentimiento, porque parece que Esaú, dice la Biblia, lloró así como Pedro amargamente, y lo perdonó el Señor y se reconciliaron. Pero esto creó una fricción durante la historia de Esaú y Jacob, de separación, pleito, muerte, ira, contienda, todo. Y es la parte que no podemos ignorar. Ahora, aquí, como evidencia de este espíritu no perdonador, vemos la evidencia de un espíritu crítico. Las personas no perdonadoras, son personas que tienen un espíritu crítico. Se complacen en las derrotas. ¿Por qué? Porque al no perdonar y tener esa amargura, se complace cuando a alguien le va mal. Son rencorosos, amargos también, amargura, celos, son celosos, quieren lo de otro porque quieren ser mayor. Son envidiosos también, que se parece a celos. Son orgullosos, rebeldes, son idólatras porque hacen de sí su propio Dios. Están airados, son calumniadores, son avaros, engañosos para
permanecer en su estatus, ¿verdad?, de que soy más al ser odiosos. Lascivia, que es un deseo sexual desordenado. Incrédulos, y esto es lo que contamina a los demás. La iglesia hoy en día no tiene discernimiento y se ponen a hablar con hermanas o hermanos que no pueden evidenciar que lo que está hablando es pura amargura, y le siguen la corriente, le siguen a la conversación, y no pudiendo tener discernimiento para detener esa conversación, evidenciar, y ya sea por orar por ese hermano o exhortarle allí mismo, reciben esa información de amargura y por lo tal son dañados los demás por no tener. Recuérdense, la palabra aquí, el verso dice, no dejando de alcanzar esta gracia. No se nos olvide que la ofensa de mi prójimo nunca se comparará con la ofensa que le hicimos a Jesús en la cruz. Y esta persona no perdonadora se encuentra en los siguientes estados para evidenciar una persona que no es perdonadora. Lo primero es que está destituido de la gloria de Dios. La palabra dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y más adelante dice, Padre, perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, allí hay una comparación de que el Señor me va a perdonar conforme yo perdone. Y el que no ha sido perdonado por Dios anda pesado, anda con conciencia sucia. No anda en la livianez del Evangelio, en el gozo y en la paz de Dios. Tiene que perdonar. Son personas insensibles o duras de corazón. Tienden a abusar verbalmente. Al no perdonar, lo que hay en su corazón es hiel de amargura, y lo que sale por su boca es hiel de amargura. Y nunca están satisfechos, están inconformes con todo. Todo le molesta. ¿Por qué? Porque son amargos. No ven nada positivo, no ven nada bendecido por Dios, no ven la obra de Dios, la mano de Dios. Y cuando vivimos sin el agradecimiento y la gracia que tenemos que dar a Dios, esto trae un peso que ya se nos importa todo y ya no somos obedientes. Para terminar, quiero leer el verso de Hebreos 12:1. Es el siguiente dice el verso 1 de Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que creó la fe, la vida, el creador, y también la consumó, la completó. Dice, el cual por el gozo, fíjense que lo hizo con gozo todo esto, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el dolor, el oprobio, la burla, es la palabra oprobio, y se sentó a la diestra. Ahí está la justicia de Dios, del trono de Dios. Esa es la promesa cumplida. Considerad, o sea, analicen lo que el Señor hizo, o analicemos, y consideremos aquel que sufrió tal contradicción. Dice contradicción porque era contrario, era un Dios santo y vino a ser un hombre santo, Jesús, y sufrió por el pecado, a causa del pecado, no siendo pecador, ¿verdad? Y luego dice, contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, si Él sufrió sin ser pecador, nosotros que somos pecadores debemos sufrir más y seguir. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, nuestra batalla contra el pecado no nos ha llevado a sangrar todavía. No nos han crucificado como aquellos. Combatiendo contra el pecado, no hemos sufrido hasta la sangre. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego dice el 7, si soportáis la disciplina, aquí soportar es paciencia, ¿verdad? Dios os trata como a hijos, si la aguantas, si la recibes, sí Señor, espero en ti, confío en ti. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja, o sea, aquí está diciendo, si no eres disciplinado, quiere decir que no eres hijo de Dios, del cual todos han sido participantes, y entonces si no son disciplinados, dice la palabra, no son hijos, sino bastardos, ¿verdad? Cuando vemos aquí estas palabras, terminando con la falta de perdón, el Señor quiere bendecir su iglesia.
quiere el crecimiento de su iglesia. Pero algunos de nosotros estamos enfocados en teología profunda, en que si el tal teólogo, en que si el libro de Primera de Samuel, y que si Salomón, y todo lo que habla de las profundidades de la teología, y no hemos podido perdonar una ofensa. Qué pena que no estamos caminando bajo la gracia de Dios. El cielo, para el que no perdona, se hace de bronce, y creo que Dios nos ha dado la oportunidad para nosotros arrepentirnos, perdonar y seguir la carrera con los ojos puestos en Jesús. Yo quiero que usted incline su rostro, incline su cabecita allí, y le voy a dar unos segundos para que piense en estas palabras. Yo quiero orar por usted y por la iglesia, para que si usted no ha perdonado, si hay algo que habita en nuestro corazón, el Espíritu lo evidencia. Padre, yo quiero orar por aquellos, Señor, aquellos que no han perdonado, Señor, aquellos que fueron ofendidos quizás desde niños, desde su infancia fueron abusados, desde su infancia, Señor, los padres no tuvieron temor de ti, abusaron de estos niños y crecieron con estos miedos, falsa culpabilidad, inseguridad, falta de perdón. Y han vivido la vida en dolor, en carga, con conciencia pesada, sucia, y no han podido andar en la livianez del Evangelio, en la suavidad de lo que es andar y ser guiados por tu Espíritu, en esa paz y ese gozo que solamente el individuo puede entender. No se puede explicar, porque tu palabra dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy te dice el Señor, perdona. Perdona al ofensor, no importa lo que te haya hecho. Aunque te haya matado un familiar, el Señor así te dice, perdónalo. Aunque te haya quitado tu heredad, perdónalo. Aunque te haya engañado con tu esposo o tu esposa, perdónalo o perdónala. Sea lo que sea que te haya hecho, perdona. Porque la palabra dice que si no perdonas, no serás perdonado. Aliviánate, despójate de todo peso de pecado, de todo peso de avaricia y todo lo terrenal que te detiene de correr más suavemente el caminar cristiano. Quita el peso de tus hombros, perdona. Jesús dijo, ligera es mi carga y bien suave es mi yugo. Bien fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien lleva nuestras cargas. Si alguno está cansado, si alguno está atribulado, venga a mí, yo le voy a dar descanso. Y el perdón de Dios es el descanso a nuestra conciencia, esa conciencia llena de sed. El Señor dijo, si alguno tiene sed, y esa sed es el alma, es la conciencia que nos lleva con grande peso, no nos permite avanzar y pensar directamente en lo que la palabra nos comparte. El Señor dice, ven a mí, yo te daré paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y la fe sana primeramente es el perdón. Cristo vino a la cruz a perdonar. Y un cristiano que no perdona no es cristiano. El Señor te dice, perdona o tú no serás perdonado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.